Luego de analizar los métodos, técnicas y herramientas de la investigación jurídica, así como sobre las fuentes de conocimiento jurídico y todo lo que se relaciona con las partes que componen un proceso investigativo, ya sea para el nacimiento de una norma o para plantear un trabajo de tesis, es relevante tener en cuenta los contenidos de un esquema de investigación jurídica. Además, que es importante señalar que la titulación de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, a la presente fecha, en su nivel de pregrado de la modalidad abierta y a distancia, tiene establecido el esquema de investigación que es el mismo para todos y cada uno de los alumnos, el cual se comprende de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el tema. Como segundo punto tenemos la problematización. Como tercer punto la justificación. Cuarto tenemos los objetivos. 4.1 objetivo general. 4.2 objetivos específicos. Como quinto tenemos la hipótesis, del cual se comprende una hipótesis principal e hipótesis secundarias. Sexto tenemos el sumario o esquema de contenidos. Séptimo, una metodología. Octavo, el plan de trabajo. Noveno, el presupuesto. Y finalmente, como punto 10, tenemos la bibliografía. Acompáñenme a realizar un análisis de cada uno de los puntos del esquema de investigación. Comencemos con el tema. El tema debe ser escogido a partir de la realidad. Como tema debe derivar de problemas investigables. Su característica es la de ser un factor dentro de una problemática. Dicho de otra forma, la realidad de la investigación es problemática. Deberá elegirse un factor el cual se determinará como tema de investigación, a partir del cual deberá seleccionarse un problema investigable. Cuando nos enfrentamos a una situación problemática que despierte nuestra curiosidad e interés cognoscitivo, lo primero que hacemos, lógica y cronológicamente, es concretar nuestra atención sobre esta temática. Iniciamos entonces la búsqueda de la información existente sobre las materias desde la más general hasta la más especializada. Comenzamos a enterarnos de los antecedentes, a revisar el conocimiento existente, a apropiarnos del problema y a evaluarlo críticamente, puesto que la investigación generalmente parte del conocimiento disponible para poder generar nuevos conocimientos frente a un problema. Para la buena elección del tema conviene tener en cuenta los siguientes aspectos. Los temas que nos inquietan deben ser de nuestra preferencia. Debe existir alguna experiencia que hayamos tenido sobre el tema. Se debe consultar a profesores sobre temas existentes. Se debe examinar publicaciones y bibliografías disponibles sobre el tema, en internet, libros, revistas, enciclopedias, prensa, etc. Debemos informarnos sobre temas afines. Debemos tener disponibilidad para conectarnos con instituciones cuyo fin sea relacionado con el tema escogido y el problema formulado. En cuanto al segundo punto del esquema, tenemos el problema. En el análisis del problema de estudio se lo denomina problematización. Aquí se debe indicar el problema observado y qué es lo que nos ha inspirado a realizar la investigación. El problema se constituye en el objeto de la investigación y por lo mismo debe estar bien delimitado. Debe ser real, claro, debe tener una solución viable, debe ser importante, debe ser bien identificado y plantearse en forma clara y precisa. Debe estar ubicado en algún sector o espacio determinado. Debe ser cierto y posible de solucionarse. Del problema se obtiene luego el tema, que no es sino el título del trabajo de la tesis. Para realizar un correcto planteamiento del problema, debe realizarse una buena problematización en base del análisis de todos los aspectos sobre ese problema que debe hacer el investigador, cuestionándose todo lo posible. Interrogantes tales como ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, en fin. En caso de la investigación jurídica nos referimos a los problemas del área jurídica, los mismos que hacen referencia a conductas que deben inspirarse en valores, los que a su vez deben guiar la elaboración, interpretación y aplicación del derecho. Todos los problemas jurídicos deben ser considerados en todos sus aspectos
normativo, fáctico y valorativo. Para lograr un correcto planteamiento del problema, debe problematizarse, esto es, distinguir los aspectos esenciales de los problemas y excluir los aspectos o datos irrelevantes. Para ello se aconseja considerar siempre, primero, identificar los hechos que son relevantes para formular el problema. Segundo, posibilidad de probar los hechos concretos a partir de los cuales se infiere que son hechos relevantes. Y tercero, connotación jurídica de los hechos concretos. El análisis del problema o la llamada problematización es fundamental para la investigación porque permite formular correctamente el problema y para ello debe reunir todos los hechos que se consideren importantes o relevantes y examinar los supuestos que pueden explicar estos hechos. Esto es, hay que buscar sus causas, efectos y alternativas de solución. Un buen planteamiento del problema es el mejor punto de partida para la investigación. Por ello debemos buscar y encontrar todos los aspectos de ese problema y sus relaciones fundamentales. El problema jurídico debe ser relevante, vigente y tiene que ser expuesto en forma clara, objetiva y explicativa a fin de que permita encontrar una respuesta adecuada. Para identificar el problema debemos partir de una idea de lo que se quiere investigar y para ello ayuda mucho las líneas de investigación que se hayan definidas. Una vez identificado el problema, debe profundizarse en él acudiendo a la bibliografía existente o a otras fuentes, luego de lo cual estaremos ya en condiciones de plantear el problema adecuadamente. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o demorar algún tiempo, dependiendo de los conocimientos y capacidades del investigador. Continuando pues con el esquema de la investigación, como tercer punto tenemos la justificación. Pues la justificación, como su nombre lo dice, en esta parte del esquema debemos justificar por qué vamos a realizar la tesis o la investigación sobre determinado tema. Debe expresarse los motivos o razones que se tiene para realizar la investigación del problema planteado. Se debe indicar también qué es lo que se pretende conseguir con la investigación, a quién beneficia, a quién está dirigida, por qué es importante y trascendente. Debemos justificar las razones de la investigación y cuáles serían los beneficios que se derivan de ella, así como la factibilidad de realizarla. Esto es, que se cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para ejecutarla dentro del cronograma propuesto. Como cuarto punto, pues tenemos los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son los resultados que buscamos obtener con la investigación. Y para formularlos correctamente se debe partir de algunas interrogantes como ¿qué vamos a investigar? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera. Las respuestas nos permiten plantear claramente los objetivos que se constituyen en el propósito, el fin o la meta de la investigación y nos señala claramente cuál es el producto o resultado esperado. ¿De dónde salen los objetivos? La respuesta es fácil. Los objetivos salen del planteamiento del problema. En una tesis pueden haber objetivos generales y objetivos específicos. Un objetivo general y varios objetivos específicos, o solo general. Por esto dependerá del alcance que se le quiera dar a la tesis o al producto científico. Como quinto punto tenemos la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta previa que formulamos ante el problema que estamos investigando. Puede haber una sola hipótesis principal o una principal y algunas secundarias. Generalmente se estima que debe haber una hipótesis por cada objetivo. Esto en relación directa. Objetivo general con hipótesis principal y objetivo específico con hipótesis secundaria. El sexto punto es el sumario o esquema de contenidos. ¿Qué es el sumario esquema de contenidos? Es la presentación de todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudio de campo, etc. El plan o proyecto solo se presenta
se enlista el esquema de contenidos, pues este se desarrolla en la tesis o informe final del trabajo de investigación. Como séptimo punto tenemos la metodología. Aquí se debe especificar los diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación que se aplicarán en la investigación. La metodología varía dependiendo del tipo de investigación que se realice. Por ejemplo, en una tesis histórico-jurídica que sea netamente bibliográfica, en su metodología constará la realización de fichas, el análisis del acervo bibliográfico, etc. Mientras que en una tesis jurídico-proyectiva se utilizarán encuestas, entrevistas, observación de campo y más técnicas que nos permitan alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Pongamos como ejemplo un estudio en derecho comparado de la unión de hecho. Esta investigación tiene dos partes muy bien definidas. La primera, que se basa en el análisis normativo doctrinario comparado de la legislación de Ecuador y un país latinoamericano o europeo. Y un segundo momento donde se realiza la investigación de campo. Es por esto que en la parte metodológica se especifica la metodología que se utilizará por cada momento de la investigación. La metodología entonces es la forma o manera que el sujeto acceda a la investigación que realiza a través de los métodos y técnicas. El octavo punto del esquema tenemos el plan de trabajo. Generalmente se hace un cuadro en donde se indican las actividades a realizarse y las fechas tentativas de cumplimiento, aunque lo ideal sería ajustarnos plenamente a ese calendario a fin de cumplir con lo establecido por las normas de graduación de las diversas instituciones o por el tiempo establecido para realizar el proyecto de investigación. Este apartado puede tomar diversos nombres y contendrá un cuadro de actividades y fechas en su orden. Se lo llama cronograma de actividades, plan de trabajo, cronograma o ruta crítica. El nombre depende del planteamiento metodológico establecido para cada proyecto o las definiciones metodológicas de la institución en la cual se realiza el proyecto o la tesis. Como noveno punto tenemos el presupuesto. Es decir, se debe valorar todo lo que vamos a invertir en la investigación, tanto en recursos humanos como materiales. Eso es importante citar sobre todo en aquellos trabajos que buscan ser financiados por terceras personas, como por ejemplo por medio de una beca. Cada presupuesto tiene sus propias particularidades, las que guardan estrecha relación con lo que se investiga. Por ejemplo, si una investigación de campo se hará constar movilización, costos de hospedaje, alimentación, etc. Si una investigación netamente bibliográfica, los aspectos a detallar podrán ser menores y tendrán que ver con compra de material, costos de producción, etc. Lo importante es realizar un presupuesto lo más apegado a la realidad económica y a la utilización de recursos. Y como punto final pues tenemos la bibliografía. Va al final del esquema de tesis y es la cita detallada de todas las obras y autores consultados tanto en formato impreso como digital. Al respecto existen normas universales de citación de la bibliografía, las que cambian periódicamente, por lo que es importante que antes de presentar su esquema y su posterior tesis también consulten sobre ello. Además, cada institución utiliza formas diferentes de citar, por lo tanto hay que tener en cuenta la forma de citar que ellos recomienden. Lo importante y ético es que usted cite completamente los datos de todas las obras consultadas y que no se apropie de opiniones o ideas de otras personas, lo que incluso le puede acarrear algún problema de tipo legal. Bien, esto es una breve explicación del esquema de una investigación jurídica. Debo manifestar pues que para esta explicación me he basado en algunos textos, en especial en el Manual de Investigación Jurídica del Dr. Magíster Rogelio Castillo. Espero que este aporte sea de su ayuda. Muchas gracias.